Freud fue un escritor muy prolífico, sobre todo a partir del momento en que las teorías que se concretaron en el psicoanálisis empezaron a cobrar forma definida. Su producción puede dividirse en tres grandes periodos. Periodo psicoanalítico, escritos publicados a raíz de sus experiencias como médico de enfermedad nerviosa. Estudios sobre la historia. Obra escrita con Joseph Broad. Primera tópico. Obras dominadas por una distinción fundamental entre inconsciente, preconsciente y consciente. Las interpretación de los sueños. Psicopatología de la vida cotidiana. Tres ensayos de teoría sexual. El chiste y su relación con lo inconsciente. Tótem y tabú. Duelo y melancolía. Lo siniestro. Segundo tópico. Trabajos en los que la instancia que se distingue son las de ello, el yo y el superyo, más allá del principio del placer. Psicología de las masas y análisis del yo. El yo y el ello. Esquema del psicoanálisis. El porvenir de una ilusión. El malestar en la cultura. Moisés y la religión monoteísta. Tres ensayos. Compendio de psicoanálisis. Cronología comparada. En 1856, el 6 de mayo nace Sigmund Solomon Freud en la localidad de Freiberg y en el seno de una familia judía. En 1859 se publicaron El origen de las especies de Darwin, El mundo como voluntad y presentación de Schopenhauer y Contribución a la economía política. Se estrena el Munichi. A ver, perdón. En 1860, la familia Freud se traslada a Viena. En 1865, Sigmund Freud integra en el instituto un curso por encima del que le correspondería. En 1865 también se estrena el Múnich y el drama musical Tristan e Isolda de Richard Wagner. En 1873 finaliza los estudios secundarios con las mejores calificaciones. Decide cursar medicina. En 1877 publica sus estudios del sistema nervioso central de la larva de la lamprea. En 1885, gracias a una beca formativa, se traslada a París para estudiar con Charcot. En 1890 se produce la caída del canciller alemán Otto von Bismarck. En 1884, anteriormente, Conferencia de Berlín, donde se lleva a cabo el reparto de los territorios africanos por las potencias coloniales. En 1900, publicación de la interpretación de los sueños. En el mismo año, muerte del filósofo Friedrich Nietzsche. En 1908, celebración en Salzburgo del primer Congreso Psicoanalítico. En 1914, el 28 de julio, estalla la Primera Guerra Mundial. En el mismo año, se hace la ruptura de Freud con su discípulo Carl Gustav Jung. En 1908, al término de la guerra, el Imperio Austrohúngaro se divide en diversos estados nacionales. En 1922, Mussolini encabeza una marcha sobre Roma y se hace con el poder en Italia. En 1927, Martin Heidegger publica Ser y Tiempo. En 1930, publicación de El malestar en la cultura. En 1933, los nazis se hacen con el poder en Alemania. En 1938, la Alemania nazi se anexiona a Austria. En 1939, Freud muere en Londres el 23 de septiembre de
Capítulo 1. El descubrimiento del inconsciente y los sueños. Interesado por los fenómenos histéricos y a la vez descontento con las propuestas de la medicina de sus tiempos hacia ellos, Freud se lanzó a indagar sus causas. La hipnosis fue su primera herramienta, abandonadas tras el descubrimiento de lo inconsciente y de los sueños. Había nacido el psicoanálisis. Sigmund Freud nació en la localidad de Freiberg, en Mannheim, actual Pribor en la República Checa. En 1856, en el seno de una familia judía de mercaderes un tanto venidos a menos. Poco tiempo estuvo allí, pues contaba solo 4 años de edad cuando su padre, el comerciante de lanas Jacob Freud, decidió trasladarse a Viena, por entonces un lugar lleno de oportunidades para el progreso material y social de cualquier persona dotada de talento emprendedor, incluidos los judíos, para quienes la capital constituía un refugio frente al antisemitismo emergente en otros territorios del imperio austrohúngaro, sobre todo en aquellos esclavos no urbanos. Una vez llegada a Viena, los Freud se instalaron en el antiguo Goethe judío, la Leopoldastadt, un barrio enorme que se extiende a través del extremo noreste de la ciudad. Allí vivía casi la mitad de los 15.000 judíos que por esta época residían en la capital imperial. Dado que Freud, psicoanalista, afirmaba que los primeros años de vida son decisivos para la formación del carácter y de la personalidad, resulta obligada a tratar sobre su propia infancia. Sigmund fue el mayor de los hijos de Jacob y Amalia y el claro favorito de su madre, a la que en correspondencia adoraba. Si un hombre ha recibido de niño el cariño indiscutible de su madre, mantendrá el resto de su vida un sentimiento de triunfo, la confianza en el éxito. Llegó a escribir Freud muchos años después, sin duda, pensando en el mismo. Su madre también estaba convencida de que su niño dorado era un genio y así se le hizo saber siempre que podía. Esta posición de primogénito confirió al pequeño un sentimiento especial de importancia y responsabilidad que llegó a convertirse en un rasgo primordial de su carácter. Una de las formas en la que ello se plasmó fue su dedicación a los estudios. El joven Sigmund fue un estudiante trabajador y disciplinado, amante de los libros y con amplias inquietudes intelectuales. Asimismo, siempre mostró un carácter independiente, un dato biográfico al que suele volvería a Freud maduro, fue decisivo al respecto. Se trata de un desafortunado hecho que tuvo como protagonista a su padre y que éste lo relató a su hijo, entonces de 12 años. El incidente no podía ser más simple y desagradable. Fue un manotazo mientras le gritaba, sal de la acera, judío. Un individuo le había despojado de su gorro de pieles nuevo, arrojándolo al barro. A la pregunta de Sigmund de qué hizo entonces, el padre contestó sin rumbo, bajé a la zanja y recogí mi gorro. El futuro fundador del psicoanálisis entendió que esa falta de heroísmo por parte de su progenitor, que hasta este momento había constituido su modelo ideal de comportamiento, era del todo inaceptable. Y como buen estudioso que ya en esa época era de los clásicos grecolatinos, comparó esta conducta con la actitud de caudillo cartaginés Amílcar Barca, quien hizo jurar a su hijo Hannibal que tomaría cumplida venganza de los romanos. Desde entonces, Freud se identificó con Hannibal
una figura que ocupó un lugar preponderante en sus fantasías. En cambio, Jacob no volvió a recuperar nunca la autoridad que hasta entonces había tenido para él. Sigmund Chalmers Freud, el nombre Sigmund solo fue adoptado a partir de 1878. Fue el hijo mayor de Jacob Freud, un comerciante dedicado a la venta de lanas, y Amalia Natation. De esta unión nacieron otros 6 hijos, 5 niñas, Ana, Rosa, Mitzi, Dolphy y Pauli, y un niño, Alexander, a los que había que sumar otros 2, Emmanuel y Phillips, que Jacob tuvo de un primer matrimonio. En la imagen fotografía realizada en 1864 que muestra al futuro fundador del psicoanálisis junto a su progenitor. Sigmund afirmaba ser una copia de este en lo físico y en parte también en lo intelectual. A propósito de este episodio, conviene señalar que Freud no renegó nunca de su condición de judío ni comprendió por qué tenía que avergonzarse de su origen o como entonces comenzaba ya a decirse de su raza. Ello no quite que debido en buena parte su talento crítico hacia la religión, hacia cualquier religión, siempre considerara su identidad judía con cierta distancia. Igualmente no solo no apoyó la causa sinonista, sino que abogó porque esta no fuese un pretexto para levantar una utopía peligrosa. La ocasión en que a lo largo de su vida reivindicó su judaísmo fueron motivados más por el deseo de dar respuesta al antisemitismo creciente en su tiempo que por el interés en reivindicar su pertenencia a ese grupo. Esta condición de judío, sin embargo, fue una de las causas que contribuyeron a apartar a Freud de los centros de poder del ámbito académico. Bienes, no lo lamento, ese alejamiento le dio una independencia de juicio que fue decisiva en la carrera intelectual y ni siquiera consiguió socavar su confianza en que un trabajador diligente como él sería capaz de encontrar su lugar, por pequeño que fuese, en las filas prestigiosas de la humanidad, más allá de grupos nacionales o raciales. Lo único que temía era que el psicoanálisis se identificara como una mera ciencia judía, una asociación esta que el nazismo no dudó en explotar para desacreditarlo. La Viena finisecular. Parece que nos encontramos en el comienzo de una época que no dejaría totalmente intacta ninguna de las formas que conocemos hoy en día. Esta declaración de escritor vienes Hugo von Hofmannsthal evidencia el profundo sentimiento de ocaso de un mundo, el del clasismo burgués que se vivía en la Viena del cambio del siglo XIX al siglo XX. Sin embargo, es curioso que toda esa cultura irradiara su máximo esplendor justo antes de exhalar el último suspiro. Recuérdense, por ejemplo, las seductores y dominíacos imágenes feministas pintadas por Gustav Klimt o el agudo análisis sociocultural de la burguesía realizado por el escritor Arthur Schindler en su relato soñado. Hofstall no se equivocó, la Viena finisecular fue un centro cultural del primer orden, en el que toda tradición artística, musical, literaria y por supuesto filosófica fue puesto en cuestión cuando no directamente socavada y derruida a fin de ser sustituida por algo diferente e innovador. El propósito que empujaba a los bienes a ello era tan ambición como radical, poner las bases de un mundo y un orden nuevo, pues el viejo régimen burgués había fracasado. El periodista y escritor Karl Kraus fue el encargado de certificar la muerte de este. Bienvenido sea el caos porque el orden ha fracasado. Consecuentemente, nada de la sociedad burguesa debía salvarse, ni siquiera los conceptos más sagrados de la moral o lo estético. Los desesperados intentos del multinacional y multiétnico imperio del que Viena era capital de esconder
su decadencia precisamente con las formas y modos de la caduca tradición. Solo conseguían acentuar su crisis y sus contradicciones. Viena, por tanto, fue un laboratorio en el que se abordaron y ensayaron nuevas experiencias, como el dominio de los medios de conmoción, de los medios de comunión de las masas, la importancia del lenguaje, el cuestionamiento del concepto de belleza clásica o en lo que concierne al psicoanálisis, la confirmación de la fragmentación de la unidad del yo o el nuevo papel de la sexualidad, hasta entonces consideraba tabú. Así, en arquitectura, Otto Wagner rompió con el estilo historicista vigente en el Capital imperial para convertirse en un precursor del racionalismo, mientras su discípulo Adolf Loos fue incluso más allá al condenar todo ornamento en un edificio como delito. En el campo de las letras, Karl Kraus incendiaba desde las páginas de su periodo Die Fackel, la antorcha, la sociedad hipócrita y corrupta del imperio de los Habsburgos, a la vez que Joseph Roth, Esther Zweig y Robert Musil insuflaban nuevas vidas a la literatura vienesa con novelas y relatos en los que la crítica y la ironía no siempre aciertan a esconder cierta nostalgia por el pasado. La disolución llegó también a un arte tan ligado a Viena como la música, la sinfonía de Gustav Mahler, con sus elefantiásticos, elefantiásicas, con sus elefantiásicas dimensiones, su presunta falta de coherencia interna y la presencia de elementos extramusicales hicieron estallar el género. Aún más allá fue Arnold Schoenberg quien acabó con la tonalidad, el sistema que desde el barroco había sido la gramática de todos los compositores, sustituyéndolo primero por la atonalidad y más tarde por el dodecafonismo. Por supuesto, la filosofía no restó al margen de los cambios que acontecían en Viena, como prueban la feroz aproximación a la relación entre los sexos llevados a cabo por Otto Wagner o los revolucionarios estudios sobre el lenguaje emprendidos por Ludwig Wittgenstein. Freud no fue indiferente a esta agitación cultural e intelectual, sino que asimiló y dio nueva forma a algunos conceptos heredados de ideas filosóficas y científicas anteriores, desde Arthur Schopenhauer hasta Friedrich Nietzsche, pero siempre desde un espíritu acorde con los nuevos tiempos. Además, no puede ignorarse tampoco en qué medida se sirve del arte como medio de comprensión y comunicación de cuestiones psicológicas. El padre del psicoanálisis, no obstante, se cuidó de reconocer sus deudas con esta revolución cultural vienesa. Es ilustrativa al respecto una anécdota contada por su discípulo y primer biógrafo Ernest Jones. Un día, habiendo comentado él que debía ser apasionante vivir en una ciudad tan llena de ideas nuevas, Freud se levantó de un salto y respondió con cólera: hace 50 años que vivo aquí, pero en cuanto a ideas nuevas jamás encontré una sola. Como prueba ese episodio, el padre del psicoanálisis no desprochó nunca la oportunidad de mostrar su desprecio hacia Viena, un desprecio contradictorio, puesto que, por otro lado, siempre se mostró fiel a la capital austriaca. Fue ahí, en su facultad de medicina y neuropatología, donde cursó sus estudios, y ahí también donde abrió consulta como terapeuta, empezó a esbozar sus revolucionarias hipótesis psicoanalíticas. Nacieron sus hijos y conoció el aplauso y la crítica, el auge de su movimiento y los sinsabores de las deserciones y rupturas. Fue en suma el lugar donde vivió. Solo la presión del nazismo y en fecha tan tardía como 1938 logró arrancarle de esa tan denostada Viena. La carrera científica. Joven lleno de curiosidad,
Joven lleno de curiosidades por todos tipos de saberes, Freud decidió cursar la carrera de medicina en la Universidad de Viena tras escuchar una conferencia en torno al ensayo sobre la naturaleza atribuido al poeta y dramaturgo Johann Wolfgang von Goethe, uno de sus máximos referentes intelectuales. El ensayo en cuestión describía desde una sensibilidad romántica una imagen de la naturaleza entendida como una madre generosa que concedía a sus hijos más sabios el privilegio de explorar sus secretos. Viena, laboratorios de la modernidad. Si alguna ciudad encarna la crisis que trajo consigo el paso del siglo XIX al siglo XX, esa es Viena. En palabra del escritor Robert Musil, la capital del imperio austriaco era hogar del nuevo rico enamorado de los tiempos imponentes y grandiosos de sus predecesores, que había amueblado su casa con todo el lujo impersonal de un transatlántico. Ese carácter aristocrático y burgués, sin embargo, no impedía que fuera también un centro en el que todos los valores filosóficos y estéticos consideraron hasta entonces sacrosantos, tales como el orden o la belleza, se cuestionaran cuando no directamente se derribaran. Así y paralelamente el surgimiento del psicoanálisis freudiano y sus aportaciones sobre los sueños, el inconsciente y la sexualidad. Artistas como Gustav Klimt reivindicaron en obras como El friso de Beethoven una destrucción creadora dominaba por formas ornamentales y figuras femeninas de una sensualidad perturbadora. Había nacido un movimiento de secesión cuyo lema era cada tiempo su arte, a cada arte su libertad. No es extraño que esta idea, bueno, otra vez, la carrera científica, joven lleno de curiosidades por tipo de saberes, Freud decidido cursar la carrera de medicina de la Universidad de Viena tras escuchar una conferencia en torno al ensayo sobre la naturaleza atribuido al poeta dramaturgo Johann Wolfgang von Goethe, uno de sus máximos representantes intelectuales. El ensayo en cuestión describía desde una sensibilidad romántica una imagen de la naturaleza entendida como una madre generosa que concedía a sus hijos más sabios y el privilegio de explorar sus secretos. No es extraño que esta idea se sedujera a Freud, quien en ese momento reflexionaba acerca de su futuro profesional y se debía centrar todos sus esfuerzos en la ciencia. La tensión entre la especialización que requiere todo progreso en la disciplina científica y la tendencia del joven Freud a la especulación y el caso singular le acompañó en sus primeros años en la Universidad de Viena, en la que ingresó en 1873 y solo empezó a solucionarse a partir de sus dimensiones. 3 años más tarde, en el Instituto de Fisiología que dirigía Ernest Wilhelm von Brücke. En el logro por fin centra su impetuosidad inicial gracias a una investigación relativa a la histología del sistema nervioso central de los invertebrados. En cambio, los estudios propiamente médicos apenas le llamaban la atención, lo que retrasó la obtención del título de doctor hasta 1881. Fue entonces cuando hubo de tomar una decisión que sería crucial en su carrera: seguir en el laboratorio de Bucle dedicado a investigación teórica, que era lo que de verdad le apasionaba, o intentar obtener una plaza como médico en el Hospital General de Viena. En 1882, lo precario de su situación económica acabó por empujarlo hacia esta segunda opción. Los 3 años siguientes en los que pasó por los departamentos de cirugía, medicina interna y dermatológica no sirvieron sino para confirmarle en su idea de que ni le interesaba visitar a los enfermos ni estudiar sus enfermedades. En otras palabras, que no tenía vocación alguna de médico, hasta que empezó a tratar a los enfermos nerviosos y todo cambió. El viaje a París.
En 1885, gracias a la concesión de una beca para estudiar a la capital francesa, Freud pudo conocer de primera mano las innovaciones terapéuticas aportadas por Jane Martin Charcot. A la sazón, una neurólogo, un neurólogo de fama mundial que dirigía el asilo de la Salpêtrière, especializado en el tratamiento de pacientes femeninas que padecían enfermedades mentales. Que Charcot rechazara el diagnóstico ortodoxo sobre la historia a través de sus experimentos como con la hipnosis fue el paso decisivo en la evaluación del joven Freud hacia su original perspectiva terapéutica. Por entonces, los especialistas tenían básicamente dos puntos de vista diferentes sobre el fenómeno de la historia. O bien suponían que esta no era más que una irritación del órgano reproductivo femenino y lo trataban médicamente mediante presión sobre los ovarios o con operaciones quirúrgicas del clítoris, o bien pensaban que era mero fruto de la imaginación de las mujeres, una suerte de fingimiento teatral, a diferencia de las instituciones médicas de Viena, que repudiaban la historia como una simulación. Charcot le consideraba una patología psíquica interesante, toda vez que revelaba indirectamente la plasticidad de la economía mental humana y sus conflictos internos, al que dejó una profunda huella en Freud. No fue esta la única aportación que Charcot resultaría trascendental en la trayectoria del joven médico vienés. Otra fue el procedimiento de la hipnosis, que mostraba la existencia del fenómeno que, sin estar en la conciencia, tenían efectos poderosos sobre el comportamiento y la vida despierta de los sujetos que se sometía a ella. El hipnotizador podía producir y suprimir síntomas en el paciente, lo que permitía aventurar la idea de la existencia de dos niveles dentro del psiquismo humano. Además, fue Charcot el primero en cuestionar la existencia idea de que la historia tuviera que ver exclusivamente con la sexualidad femenina, tal y como se había considerado desde antiguo y como el origen del mismo término, tomado de una palabra griega que significa útero, deja entrever. Es necesario, pues, separar la enfermedad psíquica del sexo biológico. En las aulas publicadas donde impartía sus clases, Charcot trataba de mostrar con pacientes sometidas a hipnosis que determinados trastornos como los conocidos y típicos parálisis histéricos en determinadas zonas corporales podían ser artificialmente provocados o suprimidos en cualquier momento mediante la sugestión en estado de somnambulismo. Esto releva que la patología no podían explicarse como simples actos reflejos psicológicos, sino que tenían que ver con disposiciones sometidas en cierto sentido a la voluntad de las pacientes. El hecho de descubrir que estos síntomas podían desaparecer bajo tales estados hipnóticos provocados por determinadas órdenes de médicos planteaba una cuestión crucial, la de revelar que el origen de la enfermedad radicaba en algún tipo de conflicto psíquico que pasaba inadvertido para el propio enfermo y que solo emergía bajo un estado mental creado artificialmente. Todas estas enseñanzas de Charcot fueron provechosamente adoptadas por Freud. Desde ese momento, plenamente convencido tanto de que había algo en la neurología que iba más allá de la fisiología, que atañía a tensiones y conflictos psíquicos no conscientes, como de explorar este camino significaba adentrarse cada vez más en el terreno de lo psicológico en detrimento de lo somático. Por ello, a su vuelta a Viena, llevó a cabo un estudio sistemático y amplio de esta manifestación patológica, demostrando que el carácter histérico de muchas afecciones a las que
Hasta entonces se atribuía un diagnóstico clínico muy diferente, pero sus esfuerzos resultaron baldíos, dada la cerraron, pero sus esfuerzos resultaban baldíos, dada la cerrazón de sus colegas a seguirle en esa dirección. Es más, Freud se convirtió en la bestia negra de la Universidad de Viena y de la Sociedad de Medicina, institución que nunca más volvió a pisar. Fue su muerte académica, algo que le acompañó toda su vida, pero que le dio la libertad necesaria para dar forma a las nuevas preguntas sobre la psique humana que a lo largo de su carrera intentaría responder. La ruptura de Freud con la psiquiatría de su tiempo, por tanto, tuvo lugar con motivo de su investigación de los síntomas de la neurosis, hasta ese momento relacionado con simples cuestiones orgánicas o hereditarias, cuando no insuficientemente analizadas, mientras que el paradigma psiquiátrico hegemónico consideraba que los procesos orgánicos, ya fueran normales o patológicos, tenían que ser explicados mediante fuerzas materiales, físicas y químicas cuantitativamente calculables. Freud era cada vez más consciente de lo que los conocimientos tradicionales de la neurología no servían para tratar correctamente a los pacientes que acudían a su consulta. No soy un hombre de ciencia, pero temporalmente soy un conquistador. Carta a Wilhelm Phillips. No soy un hombre de ciencias, pero temperamente soy un conquistador. Unos pacientes que evidenciaban trastornos y desajustes nerviosos tales como parálisis, analgesias, temblores o lesiones que se manifestaban arbitrariamente y que carecían de un diagnóstico reconocible desde un punto de vista exclusivamente orgánico. Así, poco a poco se atrevió a sostener que los síntomas neuróticos poseen una dimensión expresiva, esto es, psicológica, que obliga a reformular la relación entre lo semántico y lo psíquico. Y no se quedó ahí, sino que tampoco escondió su creciente desconfianza respecto al instrumental terapéutico de su tiempo para este caso. Electroterapias, masajes, baños, descanso. El resultado fue el abandono a partir de 1896 de una psiquiatría que consideraba que en el estudio del cerebro se hallaba todo lo necesario para responder a las preguntas clínicas. Aunque Freud confiaba en los progresos de la medicina del cerebro, entendió que solo una racionalidad distinta de las ciencias naturales podía dar respuesta adecuada a una cuestión que requería también acercarse a los mitos y a la fantasía de los seres humanos, a la cultura en definitiva. El caso Ana O. Freud, sin embargo, no estaba sola. De especial importancia en estos decisivos años de juventud fue el contacto con Joseph Breuer, un médico de cabecera y científico también heterodoxo, quien había conocido en el Instituto de Fisiología a finales de la década de 1870. Ambos compartían los mismos intereses hasta el punto de vista que Freud recordaría a Brown como mi amigo y mi sostén en circunstancias difíciles. No habituamos a compartir todos nuestros intereses científicos. Todas las ventajas de una amistad semejante eran naturalmente para mí. El contacto con Freud llevó a Freud a confirmar y avanzar en su hipótesis de trabajo más originales. Ya antes del viaje a París, Freud le había llamado la atención sobre un caso histérico singular, el de una muchacha a la que había dado el nombre de Anna O. En realidad se llamaba Berta Papenthau, cuyos síntomas había conseguido mejorar a través de la hipnosis, pero también por medio de otras prácticas más novedosas. La joven presentaba los síntomas ya conocidos de la enfermedad nerviosa, parálisis, distorsiones en el habla, inhibición y perturbaciones mentales, a lo que se tomaban ceguera, sordera, parálisis parcial de brazos y piernas, estrabismos ocular y lo más llamativo,
una grave afección en el lenguaje, paráfrasis, que la llevaba en ocasiones a perder la capacidad del habla o incluso a olvidar su lengua materna, el alemán, que sustituía por otra que ni siquiera dominaba, como el inglés o el francés. Gracias a este célebre caso, Freud y su colega llegaron a la conclusión de que determinados síntomas observados en pacientes tienen alguna relación con recuerdos dolorosos, taponados, contenidos o no accesibles de la conciencia del enfermo. Ana O llamaba la atención de su médico, Brown, sobre el alivio que obtenía cuando a través del diálogo lograba comunicar y liberar afectivamente ciertos sentimientos traumáticos o desagradables que en su día habían sido censurados. La propia enferma avanzaba así lo que posteriormente Freud y Broad denominarían abreacción o método catártico. La paciente utilizaba imágenes y conceptos interesantes para definir esto. Significativamente comentaba el papel importante que tenía para ella la talking, cura por la palabra, o la chimney sweeping, limpieza de chimenea. El dolor, el sufrimiento, los síntomas patológicos desaparecían una vez que se comunicaban. En la histeria, pues actúan factores psíquicos en lo que la fuerza del efecto olvidado se terminó manifestando somáticamente sin base orgánica alguna. Freud concluía de esto que las lesiones de las parálisis histéricas debían ser por completo independientes de la anatomía del síntoma nervioso, puesto que la historia se comportaba en su parálisis y otras manifestaciones como si la anatomía no existiera o como si no tuviera noticia alguna de ella. Freud descubrió de este modo que el síntoma histérico es una reacción extraña pero significativa del cuerpo a una experiencia que siente como insoportable. Un ejemplo de esa formación sintomática lo ofrecía este mismo caso. Mientras Freud trataba a Anne O, observó en ella una misteriosa repugnación a beber agua, incluso cuando tenía una sed terrible. Bajo estado hipnótico, la paciente terminó revelando la causa de su enigma síntoma. En algún momento, habiéndose dirigido a la habitación de su dama de compañía, contempló cómo el perro que estaba bebía un vaso de agua. Una vez que la paciente descubrió la fuente de este síntoma, pudo expresar el tremendo asco que le causaba dicha escena, dejó de padecer la hidrofobia. Este pequeño ejemplo muestra de qué modo el análisis puede ayudar al paciente rememorar, a rememorar los motivos originales de su patología, produciendo algún tipo de conexión narrativa de sentido entre el hecho acaecido en el pasado y el síntoma corporal. Llevar a la conciencia un síntoma puede así hacerle desaparecer. El mero hecho de revivir a través de la palabra aquella visión desbloqueo, el, el mero hecho de revivir a través de la palabra aquella visión desbloqueó el asqueroso recuerdo y permitió a Ana O volver a beber con naturalidad. Esto conducía a pensar que los histéricos padecen recuerdos traumáticos patógenos que han borrado de su conciencia para evitar afrontar el sufrimiento que ese mismo recuerdo le provoca. Sin embargo, Freud supuso que estos recuerdos, conforme a las leyes de conservación de la energía, no se han eliminado o desaparecido en absoluto, sino que instalan en una conciencia separada o inconscientes. Como tal, el padre del psicoanálisis entendía aquellas representaciones latentes de las que tenemos algún fundamento para sospechar que se haya contenido en la vida anímica. Una representación inconsciente será entonces una representación que no percibamos, pero cuya existencia estamos, sin embargo, prontos a afirmar basándonos en indicios y pruebas de otro orden.
Lo consciente, en cambio, sería la representación que se halla presente en la conciencia y es objeto de la percepción. Esta dualidad hace que, en los casos de neurosis, la excitación emocionales no descargadas por el camino normal se canalicen por otras vías, produciendo síntomas corporales. Tras el análisis de estos extraños fenómenos patológicos, Freud llegó al convencimiento de que la neurosis, en la medida reprime, en la medida en que reprime deseos inconvenientes o dolorosos para el sujeto, tiene como objeto apartar al neurótico de la realidad exterior e instalarle en la enfermedad. Por otro lado, la resistencia del enfermo a sanar y a comunicarse con el terapeuta fue interpretada como un indicio de una tenaz oposición al trabajo del esclarecimiento, del análisis. De ahí que las fuerzas defensivas que impiden la remoción de lo reprimido hayan de ser las mismas que han provocado la patología. El reconocimiento del valor de los fenómenos de resistencia proporcionó así uno de los pilares sobre los que paulatinamente se construyó la doctrina psicoanálisis de las neurociencias, de las neurosis, la teoría de la represión. Importa subrayar que el primer gran concepto que sirvió a Freud como brújula para descifrar los síntomas de sus pacientes histéricos fue el de la reacción. A partir de él llegó a la siguiente conclusión. El histérico padece principalmente de reminiscencias. ¿Qué quería decir con esta frase? Que lo que hace es un acontecimiento vívido por el paciente, que lo que hace que un acontecimiento vivido por el paciente se convierta o no en un recuerdo patológico depende estrechamente del proceso de reacción por el cual el sujeto descargaba el afecto vinculado a él. Por ello, para juzgar el recuerdo, es importante en primer lugar averiguar si el sujeto reacciona o no enérgicamente al suceso estimulante, que sería en ese sentido una buena reacción. Básicamente, ¿qué sería en ese sentido una buena reacción? Básicamente la serie de reflejos voluntarios e involuntarios, desde el llanto hasta el acto de venganza, en los que el paciente desgarra sus efectos. Si esta reacción se ve obstaculizada, se abre la posibilidad de un destino patológico. Si se reprime esta reacción, queda el efecto ligado al recuerdo, mientras que el sujeto normal logra a través de un acto, la palabra o en virtud de una asociación hacer desaparecer el efecto concomitante. En el neurótico, las representaciones que convierten en patógenas se conservan frescas y rebosantes de efecto, porque lo está negando el desgaste normal mediante la desgarra por reacción o la reproducción en estado de asociación no cohibida. Si desde el siglo XVII la psicología europea había centrado su objeto de investigación de los procesos psíquicos exclusivamente en el ámbito de la conciencia, recinto en el que se había buscado un conocimiento íntimo, inmediato y claro, Freud cambia rotundamente este modo de ver lo que hasta entonces había quedado marginado y excluido. Todo aquello que se consideraba un sinsentido pasaba ahora a ser comprendido y explicado. Es desde este nuevo ángulo donde cabe situar por parte de Freud la acuñación de un nuevo concepto, el psicoanálisis. Nace el psicoanálisis. El término psicoanálisis fue utilizado por primera vez por Freud en un artículo de 1896 publicando en francés acerca de la psiconeurosis de defensa. En alemán apareció poco después, el 15 de mayo del mismo año. Una vez que se convenció de que la represión es la base principal de las neurosis, el médico vienes se impuso una modificación de la labor terapéutica. De lo que se trataba ahora era de descubrir y suprimir la represión mediante
un juicio que aceptase o condenase de forma definitiva lo anteriormente excluido por la represión. En, en acatamiento a esta situación, di al método de investigación y curación resultante el nombre de psicoanálisis en situación de catarsis, escribió Freud. Esta nueva aproximación a la enfermedad mental trajo consigo una no menos innovadora estrategia general para plantear la terapia. De lo que se trataba era de provocar que las emociones e ideas reprimidas se manifiestan, de modo que el paciente quedara liberado de ellas. Y la vía para conseguirlo no era otro que el psicoanálisis. La comparación con la química puede ser útil para comprender la singular voluntad metodológica que subyace el psicoanálisis. De hecho, el mismo término análisis ya remite a procedimientos de descomposición y disociación y hace pensar que el trabajo que desarrolla el químico en su laboratorio. Así, si éste se dedica a aislar los cuerpos simples, el elemento que se había mezclado con otros elementos hasta hacerse irreconocibles. Otro tanto hace el psicoanálisis, quien busca reducir las actividades psíquicas, los síntomas y las manifestaciones patológicas del enfermo, que son de naturaleza compuesta a sus elementos constitutivos, es decir, a sus movimientos o tendencias pulsionales. En 1885, en París, el contacto con el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, arriba en una pintura de André Pourlin, descubrió a Freud la complejidad de la histeria y la utilidad de la hipnosis como terapia. Antes, aún en Viena, el padre de psicoanálisis ya había colaborado con su colega y mentor Joseph Breuer, abajo a la izquierda, en el tratamiento de una joven histérica llamada Berta Pappenheim, abajo derecha, más conocido bajo el nombre de Anne O, dado por proteger su identidad tras su curación, destacó como defensor de los derechos de la mujer. ¿Quieres comer algo? La actividad médica psicoanalítica, pues, es análoga a la química, aunque con la salvedad de que en la vida psíquica se opera con impulsos dominados por una tendencia a la unificación y a la síntesis, de modo que apenas que queda aislado el elemento tiende a la actividad médica psicoanalítica, pues, a ver, otra vez, es que no entiendo. Así, de hecho, el mismo término análisis ya remite a procedimientos de descomposición y disociación y hace pensar en el trabajo de desarrollo el químico en su laboratorio. Así, si este se dedica a aislar los cuerpos simples, el elemento que se había mezclado con otros elementos hasta hacerse irreconocible. Otro tanto hace el psicoanálisis, que busca reducir las actividades psíquicas, las síntomas y las manifestaciones patológicas del enfermo, que son de naturaleza compuesta a sus elementos constituidos, es decir, sus movimientos o tendencias funcionales. Las actividades médicas psicoanalíticas, pues, es análoga a la química, aunque con la salvedad de que en la vida psíquica se opera con un impulsos dominados por una tendencia a la unificación y a la síntesis, de modo que apenas quede aislado, el elemento tiende a reconstituir una nueva síntesis. ¿Qué implica todo esto? Que en el curso del psicoanálisis se trata
con revelación minúscula e insignificantes, con fragmentos de experiencias a partir de las cuales se recompone como un mosaico la imagen de la vida interior. Nada que ver, pues, con la idea vulgarizada de que basta con que uno explique tumbado en un diván sus sueños al psicoanálisis, al psicoanalista, para que en el acto aparezca un diagnóstico. En realidad, el tratamiento psicoanalítico es un proceso enormemente arduo que no tiene en absoluto nada de automático. Recording. De la hipnosis, sí a la asociación libre. El uso de la hipnotismo le sirvió a Freud para descubrir un territorio desconocido de conflictos al margen de la conciencia primaria, al margen de la conciencia. Así ocurrió con uno de sus primeros pacientes, una mujer que a pesar de su natural deseo maternal de dar a pecho, de dar el pecho a su bebé, se veía sorprendentemente incapaz de hacerlo a causa de diversos síntomas histéricos, como vómito, anorexia nerviosa, insomnio y agitación nerviosa. Tras un par de sesiones de sugestión hipnótica, Freud logró poner en fin a los síntomas y descubrió la existencia en la paciente de lo que denomina ideas antitéticas. Esto es, tendencias psíquicas muy arraigadas en sentido contrario que obstaculizaban y se oponían a la intención inicial de la mujer a amamentar a su hijo, lo que caracteriza al sujeto histórico en que éste ignora la existencia de una suerte contra voluntad opuesta a su intención consciente, de tal modo que su intención se haya obstaculizado por estas ideas antitéticas. Aunque Freud en este momento no se propuso investigar qué tipo de ideas son estas, ni a qué responde su existencia, empezó a dar por hecho la existencia de una vida psíquica paralela a la conciencia primaria, la conciencia de su aversión o de sus malas ganas con respecto a su hijo, el deseo inconsciente de no querer amamantarlo. Era doloroso para esta paciente, por lo que apartaba inhibía de su pensamiento consciente. Pero la idea antitética, no querer amamantarlo, no quedaba por ello suprimida como se podía descubrir bajo el efecto de la hipnosis, sino que venía a conformar lo que Freud llamaba una voluntad contraria, cuando la fuerza de la voluntad consciente y la voluntad contraria, inconsciente, son de magnitud similares, se produce una tensión interior en la paciente, conflicto psíquico que imposibilita la satisfacción de cualquiera de las dos ideas. Este conflicto es el que se expresaba bajo la forma de síntomas histéricos. Este ejemplo arroja varias consecuencias interesantes. La primera de ellas es que la existencia de dos voluntades contrarias dentro de un mismo sujeto anticipa la idea del inconsciente. La segunda, que la importancia de los conflictos psíquicos es la brújula que logra explicar los comportamientos patológicos. Y no solo eso, sino que los síntomas aparecen como formación de compromiso entre dos fuerzas antagónicas. No menos interesante es el concepto de la resistencia, anunciado por la existencia de una resistencia al tratamiento por parte de la paciente. Freud usó el médico Freud usó el método de hipnotismo como recurso terapéutico hasta 1896, cuando lo abandonó al percibir que la relación mediante otro medio de la censura ejercida por la conciencia venía acompañado de la emergencia de recuerdos de importancia
Freud usó el método de hipnotismo como recurso terapéutico hasta 1896, cuando lo abandonó al percibir que la relajación mediante otros medios de la censura ejercida por la conciencia venía acompañado por la emergencia de recuerdos de importancia. Esto le llevó a rebajar la necesidad de apremiar presiones o dirigir de algún modo los pensamientos del paciente. La clave para este cambio se le dio una paciencia que le reprochó un día que con sus preguntas interrumpía el libre curso de sus pensamientos. El médico meditó al respecto y dado que era un científico siempre dispuesto a poner a prueba sus hipótesis, advirtió que la información que surgía del analizado, ante tanto más relevante cuanto más surgía del curso espontáneo de sus pensamientos y sentimientos. El camino hacia la asociación libre como método terapéutico empezaba a ser desbolsado. A partir de este vital descubrimiento, Freud empezó a pedir a sus pacientes que descubrieran que de la forma más completa posible. Freud, a partir de ese vital descubrimiento, Freud empezó a pedir a sus pacientes que descubrieran de la forma más completa posible, aunque sin intentar darle sentido, todo aquello que se le pasara por la mente, bien fuera una ocurrencia espontánea, bien la representación que asociaran con otros recuerdos, sugerencias o incluso posibles interpretaciones, y todo ello sin intentar darle un sentido, y desde luego sin censurarlo o querer controlarlo. Era sin duda algo novedoso, pues nadie hasta la fecha había insistido tanto en relajar las constricciones racionales y morales que por lo general los seres humanos se imponen a la hora de describir a otras personas sus ideas y sentimientos más profundos. Lo que Freud escuchó en esas sesiones fue suficiente como para hacerle ver lo que los enfermos no hipnotizados encontraban grandes dificultades por rememorar determinados acontecimientos traumáticos que podían estar detrás de sus síntomas y además que ese proceso de recuerdo se le hacía especial doloroso. Desde este momento se les hacía especialmente doloroso. Desde este momento desplazó su atención hacia esa resistencia, considerada un dolor ante lo que puede evocar ese recuerdo reprimido, sin olvidar todo lo que ella conlleva, concretamente la defensa y la represión. El proceso sería el siguiente. El enfermo se defiende de una idea que le resulta intolerable. Esta idea de recordarse por asociación consciente en voluntad de la represión a la que es sometida. El intento de acceder a dicha representación provoca resistencia, es decir, dolor. Este dolor precisamente se transformó en una suerte de brújula que podía guiar al médico, al psicoanalista, en su búsqueda de esos recuerdos reprimidos que constituían la raíz del problema. En virtud de este protagonismo metodológico de la asociación libre, Freud también abogó por la necesidad de que el análisis practique lo que llamó una atención flotante, una actitud de disponibilidad consciente en escuchar al paciente de una manera atenta, pero también plana, o lo que es lo mismo, sin valores, juzgar o evaluar la relevancia de los diversos elementos del discurso del analizado, sin jerarquizar u otorgar mayor importancia a unos contenidos sobre otros. Dicho en otras palabras, respetando ciertas normas de neutralidad y abstinencia. La interpretación de los sueños, a medida que avanzaba en sus investigaciones, Freud reparó en el hecho de que en los primeros descubrimientos científicos que él y Brown habían realizado sobre la naturaleza de las patologías histéricas quedaban mejor representadas en la luz del nuevo modelo que estaban desarrollando para los sueños. Esta certeza le llevó a elaborar una explicación unitaria que fuera válida tanto para los síntomas como para la lógica onírica. Y no solo eso,
Tan convencido estaba de ese modelo explicativo que consideró que podía extenderse a otro fenómeno por lo que se hallaba igualmente interesado, como los lapsus, los chistes y las obras de arte. La extraordinaria importancia que la interpretación de los sueños tiene para el conjunto de la disciplina psicoanalítica radica, pues, en que establece la matriz básica sobre la cual Freud consolida la primera etapa de su investigación psicológica que realizó tanto sobre sí mismo, el autoanálisis, cuando sobre sus pacientes. Hay que destacar que ese año clave de 1896, el que marca el nacimiento del psicoanálisis, fue también el de la muerte del padre del investigador. Hecho doloroso, pero no menos fundamental para las nuevas disciplinas, como él mismo Freud reconoció, pues le sirvió para adentrarse en el estudio del dinamismo y la lógica de sus sueños, de sus propios sueños. 4 años más tarde, el médico Vienes publicó lo que todavía hay en su obra más difundida, La interpretación de los sueños. Como epígrafe, colocó un elocuente verso del poeta latino Virgilio: si no puedo conciliar los dioses del cielo, movilizaré los del infierno. Con él, Freud quiso expresar su relación con la situación cultural de su tiempo, disueltas las mediaciones celestes propias de la religión, esto es, huérfano de todo Dios. El hombre se ve abocado a los abismos demoníacos e irracionales de lo humano, y eso es abismos, y esos abismos son precisamente los que sondea experimentalmente el psicoanálisis. La labor del psicoanalista es en este sentido similar a la de un arqueólogo que se adentra en el conocimiento del pasado más remoto a través de la excavación y descubrimiento y descubriendo una capa y luego otra y otra más depositadas por el tiempo hasta alcanzar su objetivo. No es una comparación gratuita, pues Freud fue durante toda su vida un entusiasta de la arqueología y el mundo antiguo, en especial de la Grecia clásica, lo que explica las abundantes referencias a la mitología presentes en conceptos freudianos, como por ejemplo en el famoso complejo de Edipo, en el que Principios de Eros o en el Principios de Eros era un auténtico hombre de cultura que vivía en una sugerente encrucijada, judío por nacimiento, alemán por azar y griego por elección. Por otro lado, existía una profunda conexión entre el descubrimiento histórico del papel inconsciente en el comportamiento humano y el nuevo clima cultural y artístico de descomposición del sujeto racional y transparente característico de ese final del siglo XIX y principios del siglo XX. Freud buscaba conquistar para el nuevo saber psicoanalítico todo un campo insuficiente para analizar, insuficiente analizado hasta el momento por la ciencia psicológica de la época, lo que es peor, abandonado, abandonado a filósofos, místicos y charlatanes. Y de una cosa era altamente consciente: sus aportaciones al estudio de los sueños le harían merecedor de un lugar en la historia. Tan convencido estaba de ello que en una carta a un amigo suyo, el también médico Wilhelm Phillips, el 12 de junio de 1900, llegó a escribir: imagina que un día abra en esta casa una placa de mármol que diga: aquí, el 24 de julio de 1895, se reveló al doctor Sigmund Freud el secreto de los sueños. Si Freud escogió esa fecha fue porque en la noche del 23 al 24 tuvo el famoso sueño que llamó el sueño de la inyección de Irma. Nombre figurado de una de sus pacientes es el siguiente, tal y como aparece descrito en la interpretación de los sueños: un amplio hall, muchos investigados a los que recibimos, entre ellos Irma, a la que me acerco en un amplio hall,
muchos invitados a los que recibimos, entre ellos Irma, a la que me acercó enseguida para contestar a su carta y reprocharle no haber aceptado aún la solución. Le digo, si todavía tiene dolores, es exclusivamente por tu culpa. Ella me responde, si supiera qué dolores siento ahora en la garganta, el vientre y el estómago, asustado, la contempló atentamente. Esta pálida y abotagada, pienso que quizá me haya pasado inadvertido algo orgánico. La conduzco junto a una ventana y me dispongo a reconocer la garganta. Al principio se resiste un poco, como acostumbran a hacer en estos casos las mujeres que llevan dentaduras postizas. Pienso que no lo necesita. Por fin, abre bien la boca y veo a la derecha una gran mancha blanca y en otras partes singulares escaras grisáceas, cuya forma recuerda la de los cornetes de la nariz. Apresuradamente llamó al doctor M, que repite y confirma el reconocimiento. El doctor M presenta un aspecto muy diferente al acostumbrado. Está pálido, cojea y se ha afeitado la barba. Mi amigo Otto se halla ahora a su lado y mi amigo Leopardo precute Irma por encima de la blusa y dice, tiene una soma de macidez abajo a la izquierda y una parte de la piel infiltrada en el hombro izquierdo, cosa que yo no siento como él, a pesar del vestido. M dice, no cabe duda en una infección. Es una infección, pero no hay cuidado. Sobrevendrá una disentería y se eliminará el veneno. Sabemos también inmediatamente de qué procede la infección. Nuestro amigo Otto ha puesto recientemente a Irma, una vez que se sintió mal, una inyección con un preparado a base de propilio y propíteno, ácido propíniaco y trimilánea, cuya fórmula veo impresa en gruesos caracteres. No se, pone, no se ponen inyectores de este género tan ligeramente. Probablemente, además, estaría sucia la jerarquía. Este sueño fue el primero del que Freud realizó un análisis detallado donde planteó su hipótesis de que el sueño tiene un sentido que constituye la realización disfrazada de un deseo inconsciente reprimido. En este caso concreto, la interpretación que da es que él no es culpable de que persistan los padecimientos de su paciente Irma, sino de su amigo Otto. El sueño me libera de responsabilidades por el estado del Irma. Figura un cierto estado de cosas tal como yo desearía que fuese. Su contenido es entonces un cumplimiento de deseo y su motivo un deseo. A diferencia de la concepción científica tradicional que entendía que el sueño era una dimensión secundaria, ininteligible, Freud enlazaba con el sentido popular que considera que los sueños tenían un sentido oculto, modelo de todos los sueños y son interpretaciones. El de la inyección de Irma fue el campo donde Freud sintetizó sus ya clásicas tres tesis sobre el sueño. La primera de ellas, que el sueño no es un mero fenómeno orgánico ni una reacción psíquica, sino algo que tiene un sentido y por lo tanto sí se inserta sin problema en la serie de actividades mentales de la vigilia. La segunda se refiere más al sentido, que no es otra cosa que la realización de un deseo. En el caso de los sueños fundados en el modelo del sueño de comodidad, soñamos que nos levantamos para no tener que levantarnos, que bebemos cuando tenemos sed, etc. En cuanto a la tercera tesis, su importancia es vital para lo que será la práctica psicoanalítica. El sueño es la realización disfrazada de un deseo deprimido. El sueño es la realización disfrazada de un sueño reprimido y se haya construido como un síntoma neurótico.
La lógica del sueño, antes de seguir adelantado con la lógica de, antes de seguir adelante con la lógica del sueño, resulta interesante detenerse brevemente en la categoría de lapsus. Según Freud, los lapsus que se cometen al hablar o escribir son la expresión de alguna información contenida que la conciencia no quiere dejar salir, y este algo se expresa en la lengua del inconsciente, una lengua desconocida que antes que nada debe ser interpretada. De ahí se deducen de dos consecuencias. La primera, que en cada acto fallido, en cada equivocación aparente, se expresa un deseo oculto. La segunda, que en el plano de la conciencia ha de existir una resistencia contra esta manifestación del inconsciente. El propio Freud lo ilustró con un ejemplo. Imagínense que un profesor comenta el trabajo de un colega en un congreso y dice, no podemos despreciar lo bastante, no podemos despreciar lo bastante no podemos despreciar lo bastante este descubrimiento. Resulta evidente que aunque la intención del académico era la de decir apreciar, en realidad pensaba en despreciar. Este simple ejemplo pone de manifiesto que en la medida es el acto fallido el que delata el verdadero sentido de toda persona, toda vez que con él y para la propia incomodidad se divulgan sus deseos más secretos. En este caso, el de la desacreditar más que valorar el trabajo de un colega. En resumen, Freud muestra que en ciertas ocasiones, cuando uno se equivoca al hablar, en realidad lo que hace es decir lo que no quiere decir, pero sí pensaba. Esta aparición es importante para desentrañar la lógica del sueño. Algo parecido pasa al soñar. En no pocas ocasiones se realiza en un plano simbólico aquello que la persona no puede o no se atreve a realizar en un estado de vigilia. Siguiendo esa misma lógica analítica, Freud estudió equivocaciones u olvidos a la luz de la teoría del inconsciente. Dichos actos fallidos no son sino manifestaciones del deseo reprimido que se han logrado imponer a la vigencia consciente, adelantando al sujeto. Todos estos fenómenos, a primera vista insignificantes, en realidad constituyen una lengua significativa, síntomas que precisan de interpretación. Evidentemente, Freud no fue el primero en dotar el sueño de un, un estatuto relevante para el conocimiento del hombre y su realidad. Ya en el antiguo Egipto o en el mundo greco-romano, los sueños cumplían una función vaticinadora o reveladora de los poderes celestes. Freud no siguió ese camino, pero tampoco estuvo dispuesto a reducir el sueño a una mera actividad neurológica sin sentido. Para él, el sueño actúa como una suerte de mediación entre el mundo oculto de los sentimientos y afectos y aquel otro que está sometido a los dictámenes de la conciencia y el conocimiento. Es algo que revela la es algo que revela muchas cosas que la persona se niega a saber cuando está despierto. Ningún sueño, afirma Freud, carece completamente de sentido. Al contrario, todos tienen, en tanto que actos psíquicos perfectamente válidos, un significado determinado. Son la revelación no de una voluntad superior, divina y superhumana, pero sí a menudo de la voluntad más íntima y secreta del ser humano. Por todo ello, Freud consideraba que los sueños son el camino real que conduce al estrato del inconsciente, esto es, la vía de acceso a su funcionamiento. En este sentido, los sueños son esencialmente realizaciones simbólicas de deseos inconscientes. Para mostrar esto, el médico utilizaba pedagógicamente el ejemplo de los sueños infantiles y de privacidad, estructuras simples en las que no se puede observar deformaciones. Freud planteaba el ejemplo de su hija Ana, quien, habiéndose prohibido en la víspera recoger cerezas, soñó que se las comía todas. Ocurre lo mismo con los sueños de privación, con que sueñan los exploradores, sino con todo aquello que no poseen, sea calor suficiente o comida caliente y abundante. Estos ejemplos sirven
para comprender cómo funciona el deseo en el sueño, pero no explican por qué también en los sueños hay que vérselas con desarrollos inteligibles o deformaciones. Es decir, ¿por qué los sueños se ven obligados a adoptar una forma simbólica a deformar ciertos deseos? La respuesta es que si sus materiales se expresan directamente, podrían ser tan traumáticos y perturbadores que despertarían al sujeto. Para que una persona pueda descansar, el inconsciente cari caritativamente desplaza, suaviza y deforma sus significados, de modo que los sueños se convierten en textos simbólicos que deben ser conceptibles de interpretación. Como la dimensión consciente del yo sigue alerta incluso dentro de los sueños, a veces censura una imagen, otras embrolla los mensajes. En el sueño, el deseo se realiza, pero no solo de forma inteligible, transparente, como en los sueños infantiles o de privacidad, también lo hace disfrazándose. Esto lleva a la tesis de que entre el deseo y el sueño como realización puede medir desfiguraciones, deformaciones, disfraces. En los sueños todo queda finalmente desfigurado. Estas desfiguraciones o disfraces son funciones de la censura que el deseo tiene que atravesar para expresarse de alguna manera. Dicho en otras palabras, la relación del deseo con su realización final en el sueño no es directa. El sueño trae recuerdos que el soñador ha olvidado y que le son inaccesibles durante la vigilia. Es aquí donde entra en juego al trabajar de formador. Es aquí en donde entra en juego el trabajo de formador del sueño y sus diferentes mecanismos, la condensación, el desplazamiento y la simbolización. Por medio de ello, los materiales del sueño se transforman en un contenido manifiesto que disfraza, enmascara o hace irreconocible el texto latente. Por condensación, Freud entiende un mecanismo básico de elaboración onírica por el cual un haz de significados o elementos del contenido latente quedan sintetizados al mínimo en una sola imagen o representación del contenido manifiesto del sueño. Es decir, que varios significados se concentran en un único símbolo, de tal forma que una persona puede presentar a varias de la vida real del soñador, un solo objeto a varios, una sola palabra a varias. El segundo de esos mecanismos deformados, el desplazamiento, hace que un significado que se antoja fundamentalmente en el sueño puede aparecer en el contenido manifiesto como un elemento irrelevante o secundario y al revés, un elemento muy importante del contenido manifiesto presentarse como elemento accesorio del auténtico sentido. Este mecanismo traslada así el significado desde la parte central del sueño a lugares accesorios de este, ocultando al soñador el contenido de su sueño. En cuanto a la simbolización, el tercero de estos mecanismos deformadores no es más que lo que su nombre indica, la expresión mediante símbolos de todo lo reprimido. El jeroglífico de los sueños. A la hora de analizar los sueños, Freud estableció un método que trata de ir de lo sencillo a lo complejo y que consiste en dividir el sueño en sus distintos elementos y reextraer a la manera de un detective las ocurrencias que se enlazan a cada uno de ellos. El objetivo es averiguar, por un lado, qué tipo de procesos psíquicos ha transformado el contenido latente del sueño, aquel escondido bajo el sublimismo del contenido manifiesto, aquel que aparece tal cual, sin interpretaciones, una vez la persona despierta, y por otro, qué motivo o motivos son los que lo han hecho necesarios esa traducción. El proceso de traducción de lo latente en lo manifiesto es lo que se denomina elaboración onírica, siendo el análisis un movimiento orientado a llevar a cabo la transformación opuesta. Freud estimaba que es lo que el estudio
pormenorizado el contenido latente, el que permite al psicoanalista descubrir los estímulos que han terminado provocando el sueño, la procedencia de los materiales psíquicos, el provisional significado de los soñadores y la razón de su olvido. De este modo, el contenido manifiesto es una especie de jeroglífico para cuya solución es necesario traducir cada uno de sus signos al lenguaje de las ideas latentes. En la elaboración onírica, el contenido que es latente y el contenido manifiesto. El contenido latente y el contenido manifiesto. La deformación, censura, la interpretación, condensación, desplazamiento, simbolización. Es decir, que varios significados se concentran en un único símbolo, de tal forma que una persona pueda representar a varios de la vida real del soñador, un solo objeto a varios, una sola palabra a varias. El segundo de estos mecanismos deformadores, el desplazamiento, hace que un significado que se antoja fundamentalmente en el sueño pueda aparecer en el contenido manifiesto como un elemento irrelevante o secundario, y al revés, un elemento muy importante del contenido manifiesto presentarse como elemento accesorio del auténtico sentido. Este mecanismo traslada así el significado desde la parte central del sueño a lugares accesorios de este, ocultando al soñador el contenido de su sueño. En cuanto a la simbolización, el tercero de estos mecanismos deformadores no es más que lo que su nombre indica, la expresión mediante símbolos de todo lo reprimido. Como puede verse, el inconsciente con su forma peculiar de actuar hace todavía más opaca e ininteligible la deformación. En virtud de su economía, puede condensar y sintetizar todo un conjunto de imágenes de una sola formación, o bien trasladar el significado de un objeto para adjudicarlo a otro en cierta forma asociado con el primero. Dicho esto, puede entenderse por qué la interpretación del sueño ha de realizar el camino inverso, ir de lo manifiesto a lo latente. El análisis del sueño, por así decirlo, desanda el camino que el trabajo del sueño recurre, o lo que es lo mismo, si el trabajo del sueño consiste en tejer la interpretación, desteje, separar los hilos que el sueño ha entrelazado, desmonta las piezas del disfraz con el que el deseo se ha abierto paso a la conciencia. El sentido como disfraz. En razón de sus aportaciones, el análisis onírico se ha definido, y con razón, a Freud junto con otros pensadores claves del siglo XX como Freud, Friedrich Nietzsche y Karl Marx como un maestro de la sospecha. Si él enseñó un modo diferente de leer, interpretar los textos y signos, es porque transmitió una concepción suspicaz del sentido. De ahí que sus elecciones traspasaran la frontera del psicoanálisis y fuera acogido por otros campos del saber como la filosofía, la teoría literaria, la teoría ideológica o lingüística, todos ellos muy relacionados con el problema de la significación. Si algo puso de manifiesto Freud en sus interpretaciones de los sueños, es la inexistencia de un sentido directo. El sentido acontece como desvío, sesgo, es disfraz, desmoración, no es algo que se dé de forma inmediata, que se presenta de golpe, sino algo que se articula y se constituye siempre después, siempre tarde y de la forma más paradójica, atravesando las máscaras. El sueño no pretende tener tanta importancia, escribió Freud.
pero sí es importante su valor teórica como modelo. Un sueño es la señal de que algo tiende a perturbar el reposo y nos da a conocer cómo esa perturbación puede ser rechazada. Se ha convertido en un lugar común afirmar que disciplinas como el arte, la teoría literaria, la filosofía de la cultura o la antropología deben a Freud indicaciones muy valiosas por su fecunda descubrimiento del símbolo psíquico de los sueños. Al ir por primera vez más allá del simple sentido biológico del sueño, la comprensión del descanso nocturno como restauración económica de las fuerzas y entenderlo como una necesidad psíquica profunda. Freud no solo superó el paradigma científico dominante, sino que abrió una interesante reflexión en el sentido del humano. ¿Por qué la naturaleza no había regalado al hombre? ¿Por qué la naturaleza no había regalado al hombre con el sueño un simple mecanismo de relajación, sino que le estimulaba y apremiaba con una imagen tan incitadoras y perturbadoras? ¿Para qué soñar si los sueños nos hacen más que interrumpir, confundir y agitar al soñador con significados aparentemente molestos, desconsoladores e ininteligibles? Las imágenes simbólicas del sueño esconden, pero a la vez revelan bajo la mirada de la interpretación avesada deseos insatisfechos o reprimidos que no se pueden cumplir a la luz del día y que por ello se obstinan por voluntad a entrar en la vida de cada uno, de cada cual indirectamente por la vía onírica, lo que por alguna razón no puede convertirse en acción o traducirse directamente en lenguaje durante el día, se termina expresando allí en escena imágenes y fantasías aparentemente inteligibles. Al desafiar el paradigma habitual de comprensión de estados fenómenos bajo un modelo biologística o fisiológico, Freud establece que los sueños son necesarios para recuperar el equilibrio psíquico de la persona. El sueño es, por así decirlo, la válvula de la fuerza del desear. Es la sed insaciable de vida y de placer lo que lleva al ser humano o no, o quedar en, es la sed insaciable de la vida y de placer lo que lleva al ser humano a no quedar encerrado en el estado de vigilia. Si no fuera por el sueño, la psique, sometida a la única y exclusiva presión del principio de realidad, vería recortada su posibilidad humana. Por eso también el sueño suele ser un sustituto del acto. Freud recordaba la cita de Platón de que los buenos son aquellos que se contentan con soñar lo que los otros realmente hacen. En las fantasías nocturnas, el aparato del psíquico se libera de la prisión de sus tensiones con el mundo real. El hecho de que Freud reconociera como un valor decisivo el sueño de este afecto de descomposición del principio diurno de realidad es también importante para valorar otras formas elevadas de la fantasía y del sueño, como son el mito, la creación artística y la poesía. Desde este ángulo, no es irrelevante que el sueño tenga que ver con el desear que con el querer. Desde este ángulo, no es irrelevante que el sueño tenga que ver más con el desear que con el querer. Generalmente se habla del desear en lugar de querer cuando se cree que una satisfacción realista está fuera de lugar. Así, se puede desear ser más joven o que el pasado hubiera sido diferente, pero se piensa que no tendría mucho sentido quererlo, dada su poca visibilidad. Esto indica la peculiaridad de los deseos. No es producir acciones, sino más bien estar en relación con imaginaciones y otras expresiones potenciales. Esto es, no se exige
que los deseos sean razonables, sensatos o conscientes. Lo que plantea Freud es que justo por esa dimensión no del todo realista, los deseos puedan aportar un valor especial de conocimiento, el que se deriva de motivos y los articula, pero sin estar restringidos por el principio de realidad, por lo que no puede ir más allá de él. De ahí que no haya saber completo del potencial del hombre si nos limitamos a considerar exclusivamente sus actividades conscientes y responsables. ¿No es esta una enseñanza de poco valor para el pensamiento contemporáneo, como se verá en los siguientes capítulos?